nombre es Nayeli Saldaña y voy a explicar sobre el índice del precio al consumidor y la inflación. IPC o índice de precios al consumidor es un indicador que mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios en un lugar concreto durante un determinado periodo de tiempo. Se utiliza para medir el impacto de las variaciones en los precios en el aumento de costes vida. Y son productos que se adquieren de manera habitual y que suponen el principal desembolso de las familias en su consumo. ¿Cómo se calcula el IPC? Hay 5 pasos que se debe seguir para calcular el IPC. Primero, hay que fijar las cestas. En este tema se encuesta a los consumidores para elaborar la cesta fija de bienes según su consumo. 2. Averiguar los precios. Aquí hay que hallar el precio de cada bien en cada año. Calcular el coste de la cesta. Se usan los datos sobre los precios para calcular el coste que tiene la cesta de bienes y servicios en momentos diferentes. 4. Elegir un año base y calcular el índice. Aquí hay que designar un año como base, que es el año de referencia con el que se comparan los demás. Y quinto, sería utilizar el índice de precios de consumo para calcular la tasa de inflación desde el año anterior. Fórmula para el cálculo del IPC. Como podemos ver, aquí hay la fórmula para poderlo calcular. El IPC es el valor de índice de precios al consumo en el año T. PJI, precios del bien y en el año J. N vendría siendo el número de bienes que entran en una cesta de la compra que se define para calcular el IPC. Y P sobre 0I sería el porcentaje de gastos de familia media en el bien y durante el año 0. Este año es el que se toma como base. Y esta fórmula nos ayuda para calcular cuánto ha variado el precio de cada producto. A nivel estadístico se utiliza un método matemático conocido como las Peyeres. La inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. La subida de precios provoca la pérdida de adquisitivo de los ciudadanos, es decir, que si en años pasados, por ejemplo, en 1997 con $10 alcanzaba una cesta completa, en el 2020 con $10 ya no alcanzaría lo mismo, adquiriríamos menos productos. Es importante porque es un fenómeno que ocurre en casi todos los países. Si no hubiera inflación, los precios bajarían. Esto se lo conoce como deflación, siendo el temor de cualquier responsable económico de un país. Es uno de los aspectos más importantes en el estudio de la macroeconomía y en la política monetaria de los bancos centrales. En este punto, los bancos centrales lo toman como un beneficio e incluso saben llegar a subir la inflación en un 2 o 3%. Cálculo de la inflación. Como podemos ver, la fórmula de la inflación se toma como año base 2004, que se vendría a ser igual al índice de precios al consumidor del 2004 menos el índice de precios del consumidor del 2003 sobre el mismo 2003 por 100. De esta forma se obtiene cuál ha sido la variación de precios de los bienes de consumo con un país. Importancia del IPC y la inflación. El más importante de la variación del índice de precios del consumidor IPC, que registra el cambio de precios de los bienes y servicios que componen la canasta familiar. La inflación no es un evento negativo. De hecho, ha hecho gozar de constantes y controlados aumentos de precio, que son una señal de que la demanda en los hogares es buena. El IPC o índice de precios al consumo es a grandes rasgos un indicador económico del Instituto Nacional de Estadística, INE,
que es compuesto por una cesta de alimentos que se utiliza para medir la evaluación del nivel de precios de los bienes y servicios de consumo. Muchas gracias.